va a apoyar va a ser sobre los principios. Y no sé si tiene unas palabras por ahí, licenciado Alan, para... Sí, maestro, muchas gracias. Bueno, señores, compañeros, bienvenidos al quinto semestre. Ya como si nada, pues ustedes están en la mitad de la carrera. Creo yo que es una motivación para ustedes. Cada vez que uno avanza semestre e inicia uno nuevo, hay metas nuevas, hay metas claras, hay objetivos, hay sueños y claro, eso se logra en nuestro curso específicamente con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Yo les voy a hacer unas recomendaciones ahí en el grupo de WhatsApp una vez estén ingresados todos para que ustedes tengan un código de trabajo actualizado, tengan sus marcadores, porque vamos a leer mucho el código. Créanme que cuando finaliza el curso terminan con mucha satisfacción los estudiantes porque el conocimiento se logró compartir. De esa cuenta, pues mi nombre es Alan García, soy abogado y notario también, le apoyo al maestro, ya llevamos nuestros años en el tema de docencia y agradecerle al maestro como siempre. Y señores, bienvenidos. El compromiso hoy es uno y ganar el curso, pero ganarlo bien. A nosotros más que ganar el curso es aprender. Nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención que el estudiante el día de mañana se gradúa, sepa y tenga sus conocimientos. Por eso siempre nos esforzamos, a veces hasta agendamos clases extras en horarios inhábiles cuando previo a su examen porque queremos que les vaya bien. Entonces, bienvenidos nuevamente, estoy para servirles, estoy para apoyarles, que Dios me les bendiga y vamos con todo a aprender. Van a aprender mucho, van a aprender doctrina, van a aprender el código, van a aprender jurisprudencia. Imagínense ustedes a nivel de quinto semestre estudiando sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Es interesante, algo que yo le admiro mucho al maestro en este curso, que estamos actualizados y hoy van a ver ustedes una demostración de ello. Así que muchas gracias, maestro, y un abrazo para todos. Gracias, licenciado Alan. Bueno, como les indicaba, bueno, lo importante acá es que están en la mitad de la carrera. Nosotros únicamente queremos ser de bendición para ustedes. Yo quiero motivarlos, decirles que por favor, que nada los detenga. Hoy en quinto semestre estamos en la fase intermedia de la carrera. Dejaron la parte introductoria, entran a la fase profesional, como le llamamos en la facultad, y esta fase pues es una fase donde van a conocer muchas facetas del derecho y se van a preparar no solo para graduarse abogados y notarios, sino para ejercer las profesiones de abogado y notario. Así de que de antemano quiero felicitarlos, son grandes ganadores. En la facultad se ingresa por examen de oposición. Ustedes desde ese momento pues ya tuvieron esa bendición. Hay muchos alumnos que quisieron ingresar y no pudieron. Y ustedes pues tienen ese gran privilegio de ser estudiantes de nuestra casa de estudios. Luego pues quiero decirles de que mi sueño personal más grande como docente es verlos graduados. Me va a ayudar muchísimo que voy a mencionar por lo menos los que tengo aquí en pantalla, que José Alfredo Godoy Reyes, Luis Emilio Ordóñez Bonilla, que Claudia Fernanda Matza, que David Maldonado, que todos ustedes un día puedan tenerles la oportunidad de darles la mano, abrazarlos y decirles, ¿qué tal colega? ¿Cómo está? Eso significa que dentro de 4 o 5 años, primeramente Dios, ustedes estarán en el laboratorio Mario López Larrabe, obteniendo los títulos profesionales de abogado y notario y el grado académico de licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Momento histórico, el más anhelado por nosotros los estudiantes de Derecho, es precisamente ese momento. Ese momento, la imposición de la toga universitaria, la que representa nuestra casa de estudios, la última parte de la investidura, que es el bonete que la impone el señor decano, con eso usted culmina esta etapa tan prestigiosa, tan valiosa de su vida, que estoy seguro que le va a cambiar la vida, no solo a ustedes, sino a su propia familia. Así de que yo espero estar en ese acto de grabación. Si no me invita, de todos modos, si yo me entero, tenga la seguridad que voy a llegar, lo voy a felicitar y, por supuesto, si no puedo porque no tengo tal vez la voz adecuada, pues de repente contrato a alguien para que le vaya a cantar a la chalana para que nunca se le olvide que usted va a ser egresado de la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Así de que en enero, se los digo de todo corazón, de todo corazón. Yo pues ya tengo 35 años de ejercicio profesional, ya estoy en la etapa de retiro
y qué importante va a ser para mí verlos triunfar hoy. No importa que ya con una edad avanzada, pero que yo viendo la televisión o escuchando, no sé, estando en determinados lugares, los vea a ustedes triunfar. Que yo pueda decir, bueno, fue alumno nuestro y qué bueno que Dios lo ha honrado, y ahí pues está un fiscal general, está un magistrado de la Corte Suprema, un magistrado de la Corte de Constitucionalidad o un buen abogado litigante. Ese será mi sueño para ustedes y espero que Dios se los cumpla. Así de que, por favor, no habrá obstáculo que los detenga, ¿eh? No habrá obstáculo que los detenga, y ustedes primeramente van a tener lo que tanto anhelaron desde el momento de compartir. Y son grandes triunfadores. Si hoy vamos a platicar con ustedes y les digo cómo nos fue en el primer año con Introducción al Derecho, algunos jamás olvidarán Introducción al Derecho, jamás, por muchos motivos. Algunos creo que hasta lo repitieron, pero ese es parte del quehacer universitario, es parte del estudiante universitario. Aquí están, lo importante es que están en el quinto semestre, están aquí con nosotros. Para nosotros, como decía Alan, es una bendición, es un privilegio, pero sobre todas las cosas, vamos a estudiar juntos el derecho laboral. El día de hoy pues, vamos a ver la parte histórica, que es un poco tediosa, pero al final vamos a hacer un ejercicio para que vayamos aprendiendo cosas esenciales del derecho del trabajo. Entonces, les voy a copiar a ustedes porque vamos a ver, solo déjenme ver algo. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar entonces con este pensamiento. No existe un atajo hacia el éxito. Para alcanzarlo, necesitas de trabajo duro y de mucho valor, porque el deseo de alcanzar tus sueños siempre deberá ser mayor al miedo que puedas tener al fracaso. Ese es lo que yo quiero que usted viva y lo que usted puede experimentar precisamente en nuestra casa de estudios. Entonces, el día de hoy pues vamos a ver lo que es la historia. Es un poco tediosa, yo creo que algunos de ustedes me ayuden. Yo quiero pedirle favor a 2 estudiantes que quieran colaborar. Yo dentro de mi curso siempre paso asistencia. Vamos anotando a las personas que más colaboran en el curso, que más intervienen, porque creo que también el esfuerzo hay que premiarlo, y la forma de recompensar esa participación, ese esfuerzo de estar siempre conectados, va a ser precisamente en un punteo precisamente que se le va a retribuir en sus exámenes parciales, en su examen final. Yo siempre he dicho esto, que el esfuerzo es el sacrificio. Sé que la parte virtual es complicada, muchos de ustedes, como el licenciado Alan, van en vehículo, otros estarán dentro de su celular, otros pues no tienen tal vez bastantes señales, están haciendo un gran esfuerzo, pero todo eso merece una recompensa. Y tengan la certeza que en este curso ustedes la van a tener en forma cierta y segura, porque lo hemos hecho durante todos estos años. Entonces, hablar de la historia del derecho, yo le voy a pedir por favor que usted participe conmigo para que no solo yo hable, sino vamos a parecer aburridísima la clase, ¿eh? Entonces, vamos a comenzar con la historia del derecho. Entonces, el nacimiento del derecho. Vamos a comenzar primero con las ideas generales. Vamos a consultar a un tratadista que se llama Néstor de Lozano, que es un tratadista mexicano, con mucho que tiene, este tratadista escrito en materia laboral. Dentro de las ideas generales, él va a hablar nos va a hablar un poco de las ideas generales. Las ideas generales son completas, estas las vamos a resumir en 2 cosas. El derecho laboral aparece exactamente en la parte de la revolución industrial. Antes de eso lo que existía fue el trabajo y la división del trabajo. El trabajo siempre ha existido desde tiempos muy antiguos, desde el propio nacimiento de la humanidad, siempre existe, y la división del trabajo, por supuesto que también ha existido. Entonces, estas ideas generales dicen, la historia del trabajo no tiene necesariamente que ver con la historia del derecho del trabajo, pero tampoco puede afirmarse que no haya existido antes de la revolución industrial. Claro que sí existió. Entonces, eso va a ser sumamente valioso para que nosotros podamos interpretar. Aquí en esta parte que yo subrayé, un tratadista dice que la revolución tecnológica va a desplazar a la clase trabajadora al extremo que puede existir la posibilidad de que se aparezca el derecho laboral. Eso es imposible porque por muy avance tecnológico que se tenga, siempre se va a necesitar al ser humano, al trabajador, para desempeñar determinados trabajos. Claro,
Yo les digo, la evolución de la misma revolución industrial que se dio cuando da inicio el capitalismo en el mundo, pues era una parte tecnológica. Salen de un sistema feudal, de un trabajo a la agricultura, un trabajo a fábricas, totalmente contrario, pero precisamente también yo creo que Dios ha de tener cuidado con nosotros y siempre vamos a tener nuestro trabajo. Entonces vamos allá a dedicarnos a lo que es la comunidad primitiva del comunismo productivo. La vamos a ver el salvajismo, la barbarie y la civilización. En el salvajismo, ¿qué es lo más importante? Saben que el hombre vivía en bosques tropicales o subtropicales y que prácticamente vivía en la naturaleza. Lo importante de este periodo es de que se permitió un lenguaje articulado, o sea, el ser humano trató de ver cómo se comunicaba y ese es un gran avance. La invención del arco y la flecha también fue un avance y por supuesto el hombre tenía la capacidad de transformar en su beneficio los productos naturales o de la naturaleza. Y dice, en esta etapa, por supuesto, hubo un trabajo comunal, o sea, el famoso nómada, frente a los grandes riesgos que genera el entorno, la solidaridad humana se constituye un instrumento esencial para la supervivencia, que sin duda va acompañada de cierta división del trabajo que evidentemente aún no es asalariado. En tiempos de la barbarie, vean, los tiempos de la barbarie se caracterizaron por dos cosas. Una fue el rasgo característico de la domesticación y la cría de animales. Por ejemplo, se dice que en el continente oriental, el llamado mundo antiguo, Europa, poseía todos los animales domesticables y todos los cereales propios para el cultivo, menos uno. El continente occidental, o sea, América, no tenía mamíferos domesticables, solo uno que era la llama. Cuando ustedes ven los documentales de Bolivia, Perú, se dan cuenta que aparece precisamente la llama. Exactamente en Perú, en el centro turístico que tienen, aparece la llama. La llama era en ese periodo el único animal domesticable en América. Y aún más y solo en América del Sur. Y el cereal, vean lo que dice, y un solo de los cereales cultivables, pero el mejor, el maíz. Por eso, qué interesante, qué aplaudible es la decisión de un sector de los trabajadores guatemaltecos, de nuestros agricultores y nuestros indígenas, que cuando vino la famosa ley Monsanto, la ley del producto mejorado, la semilla mejorada, inclusive le estaban dando el derecho de poder patentar el maíz como que fuera propio. Pero con esa defensa fue derogado el decreto que precisamente dio la creación a esa ley. Importante porque era precisamente defender nuestro cereal, que desde esos tiempos, desde la barbarie, ya se tenía conocimiento que se daba precisamente en esta parte del continente. Entonces, luego dice que creo que lo más importante, luego aparece la fundición del mineral del hierro, el invento de la escritura alfabética, un empleo literario, aparece el arado que era tirado y era por los animales domesticados, que hasta la fecha nosotros lo seguimos usando en Guatemala, en parte de Centroamérica, en otros países, México, inclusive en algunas regiones, todavía el arado. Vamos a ver más adelante que el arado estaba destinado precisamente en estas etapas de la civilización, precisamente a la mujer. En la civilización, por supuesto, aquí aparece el clan ya ustedes saben que era una organización, ya había un clan que al jefe le llamaban en algunas ocasiones el mago, que era el que precisamente tenía los aprendices, que eran los jóvenes, y ya existía precisamente aparentemente una estructura, porque había un como jefe, pero lo importante es que el trabajo no era subordinado, ni mucho menos asalariado, sino que siempre era para favorecer a un entorno, a una comunidad, a una familia, a un clan. El arado dice que era un instrumento para la mujer y precisamente ustedes saben, por eso en algunos documentales que nosotros vemos, hay países donde la mujer precisamente es la que se encarga de esta actividad, porque desde muchos tiempos de la historia, en el trabajo, este trabajo lo ejecutaba la mujer. Todos estos aspectos que estamos viendo es relacionado al trabajo y la división del trabajo, no al derecho del trabajo como tal. El trabajo no, ahorita solo estamos hablando del trabajo. Estamos buscando nada más
miren las divisiones, miren lo que ejecutaba la mujer, lo que ejecutaba el hombre y otras situaciones que vamos a ver. Solo quiero, no hay ninguno pendiente. Bueno. Luego, también dice que aquí las diferencias que se dan en esa época de la historia es de que, por ejemplo, el proletariado, el trabajador, el artesano, hasta en la forma de morir, la forma de ser enterrado, era diferente. Él precisamente era envuelto en capas vegetales y era enterrado bajo la vivienda. Por supuesto, ya las sepulturas de los dirigentes eran sepulturas monumentales, que hoy por hoy ustedes saben que son parte de lo turístico de los pueblos. Ya existía entonces la explotación del hombre por el hombre, ya de naturaleza humana. Sin embargo, no era una explotación con fines de lucro, sino una explotación porque de una otra manera se dan ciertas circunstancias. En Asia Occidental, en la Mesopotamia, este es un estrecho que se da entre el río Éufrates y el río Tigris, y o sea, lo que ahora dice Siria e Irak, para la salida del Golfo Pérsico. Y aquí lo importante es que ahí aparecieron las aldeas de pescadores y también aparecieron los habitantes agrícolas, especialmente en las orillas del río Tigris y el Éufrates. Y también se ven en los canales y en los lagos. La actividad más antigua, pues, por supuesto, fue la agrícola, pero también ya comenzaron a aparecer las empresas que son granjas o manufacturas a la vez. En Mesopotamia también hay una institución del sistema feudal que implica una concesión de bienes inmobiliarios hecha a título hereditario, o sea, cuando se comenzó a entregar bienes a determinados terratenientes y nace todo el sistema feudal precisamente en esta parte de la historia. En la Biblia también, por supuesto, aparece la prestación obligatoria y el rey Salomón, precisamente en la Primera de Reyes, capítulo 5, versículo del 13 al 18, habla ahí precisamente de qué forma trabajaban los israelitas, cómo reclutar determinada cantidad, cómo iban a trabajar por temporadas y descansaban otras temporadas. Fue importante precisamente, inclusive que usted lo lea, si usted tiene tiempo, para ver cómo precisamente se dieron muchas construcciones de lo que hoy son monumentos en esas áreas del Oriente, que forman parte de la historia y son centros turísticos actualmente. Es interesante recordar que Guillermo Cabanelas, que dice que en ese tiempo existía el famoso código de Hammurabi o Hammurabi. Fíjense que no solo reglamentaba el trabajo, la aprendizaje y el salario, no. Las horas extraordinarias, tantas cosas. ¿Por qué? Porque fíjense que en esto y en la ley Macri, también la historia narra que la jornada de trabajo la tenían definida de la siguiente manera, que dice que era importante que en la luz trabajaran los obreros, el trabajador, el esclavo, el sirviente, y que en la noche, por la noche, pues que él tenía derecho a su descanso. Como acuérdense que no estamos hablando de la revolución industrial, no había luz, entonces el trabajo lo definía entre la oscuridad y la claridad, o el día y la noche. Luego, en Egipto. En Egipto, por ejemplo, aquí lo que yo le dejé subrayado es que dice que la condición que trabajaban precisamente los artesanos, los sirvientes o los esclavos, imagínense, dice que la gráfica más importante es que dice que lo consideraban como alguien miserable, reducido a la merced de su señor, y lo que es peor, de sus agentes, demasiado pobre para instruirse, demasiado pobre para inscribir su nombre siquiera en una modesta estela, perteneciente a esa humanidad que vive sin dejar rastro, y que su muerte es más bien echada que sepultada en la arena del desierto. Su casa, una choza de cañas al borde de los campos, o una cabaña de barro seco en un poblado. Su mobiliario, algunas jarras de tierra cocida, cestas de mimbre, una manta para dormir, humildes cosas que duraban todavía menos que su poseedor. Aparecieron los talleres artesanales en las ciudades, que eran grandes pueblos rurales, y dice que ahí se encargaban de fabricar tejido, armas, barcas, incluyendo la cerveza. Ya en ese tiempo ya se preparaba la cerveza, y proliferaban también mucho el trabajo de los enterramientos. En general, los salarios se pagan en especie mediante la entrega de productos de consumo de uso, cuyo valor adquisitivo, reconocen, resultaba muy difícil de determinar. David, ¿tenés encendido tu
Tu micrófono. Perdón, Nick. Apágatelo, bueno, gracias. Entonces, bueno, todo se paga en especie, ha existido un poco de asistencia médica en los accidentes de trabajo. En fin, la explotación que pudo provocar y provocó desórdenes sociales e inclusive el ejercicio del derecho de huelga. Para Cabanelas, en Egipto pregonó el trabajo esclavo al lado de oficios libres. Esto me hace recordar, por ejemplo, con la historia, cuando si ustedes son curiosos, en la construcción de la tumba de Ramsés III o III, ustedes van a encontrar que dice que un grupo de obreros que estaban construyendo llegó un momento donde por algunas guerras, por algunas circunstancias, no les llegó el alimento, o sea, el pago en especie. Y dice que fue la primera huelga documentada, porque dice que entonces vinieron los trabajadores, o sea, todos los artesanos que estaban trabajando en ese proyecto, y se fueron precisamente a un lugar determinado a exigir que les pagaran. El pago era en especie, o sea, están pagando para su uso personal y para su comida. Y fue la primera huelga documentada en la construcción de ese templo, y al final, pues logran ellos su objetivo. Se considera que es la primera huelga documentada que existe, precisamente se dio por las propias necesidades, pues están hablando que si era en especie ya no tenían ni para comer. En Grecia, 3 periodos bien concretos, ¿no? Ustedes, aquí pues el momento histórico más revelante de esta parte del primer periodo es exactamente la guerra de Troya. Ya aquí habla de construcciones de palacios y culmina con la aparición del hierro, lo que provoca la decadencia de las artes y las técnicas. Luego, en el segundo periodo, en esta época, dice la sustitución está marcada por la dispersión de los griegos, la sustitución del grupo familiar por el de la ciudad, por el de la capital, por los centros donde aparecía el mayor número de personas y especialmente de trabajadores. Aparece la moneda y los grandes esfuerzos de los trabajadores en todas sus actividades. En esta etapa regresa la actividad ideal del trabajo, básicamente que actividades artesanales, sin faltar actividades propias de los pueblos navegantes. Solón, esta ley de 593 y 594 es sumamente valiosa porque aquí el tratado, imagínense, había unos préstamos que se garantizaban con la persona, o sea, con usted de garantía, o sea, no era una prenda, no era un inmueble, la garantía era la propia persona. Todo eso, pues este rey Solón trató de abolirlo precisamente con estos decretos, estos acuerdos que precisamente derogó, y yo le he subrayado lo más importante. También es importante que hubo un gran esplendor en la parte económica de Grecia, porque producto de los esclavos que tenían en la guerra, tuvieron muchos oficios diferentes, y eso precisamente se dio ese auge económico que le dio precisamente a Grecia. Luego no faltan los profesionales liberales y otras actividades, destaca como la filosofía que se da en Grecia. La actividad fundamental desde el vista punto económico sería la agricultura, en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y la última etapa, los grandes triunfos de Alejandro, precisamente de Grecia, donde llegó a tener tantos, ¿qué les dijera yo?, esclavos de guerra o personas que las tomaban de la guerra después de que ellos ganaban la misma, y dice que ya no se incorporó tanto a la actividad económica, sino se incorporó a los ejércitos griegos. Y aquí pues ya hablan de los talleres del Estado, hablan de temas de desarrollo, proliferan las contrataciones temporales con salarios a destajo, lo que someció el clima social. Sin embargo, la organización de acciones profesionales, no faltaron movimientos obreros, y ya se dio precisamente un poco la división del trabajo, y efectivamente un tipo de organización, un tipo de reclamación. Las ciudades griegas no conocieron en la época helenística grandes movimientos de huelga. Estos profesionales liberales, los más importantes serían los banqueros, médicos, profesores y actores. Ciertamente, el larguísimo periodo de nacimiento, desarrollo y esplendor político y económico de Grecia no se vio acompañado del modelo social. No parece ser que los legisladores, Solón incluido, se haya preocupado en particular de una regulación del trabajo favorable a los trabajadores, aunque sí de la actividad misma. Entonces es importante todo este desarrollo, porque lo que está indicando es de que vamos a producir, pero nunca se encargaron de legislar sobre los derechos de la clase trabajadora. Roma,
Bueno, el mundo romano, tal vez lo más importante es la aportación que hace Roma aquí de los famosos colegios romanos o los colegios de artesanos, que se considera que es la primera organización que tuvo la clase trabajadora. Por eso dice, la aportación fundamental de Roma a la organización del trabajo, más allá de su trascendencia política, militar, jurídica y artística, se encuentra en la organización de los colegios de artesanos o colegios romanos. La ley Julia que abolió estos colegios, sin embargo, pues este se cree que es el antecedente. Ya posteriormente, aquí está la estructura, cómo estaban organizados precisamente este tipo de colegios romanos o colegios de artesanos. La Edad Media, ustedes saben que la Edad Media es, por supuesto, pues estamos terminando la etapa del comunismo primitivo, nace la Edad Temprana, todo lo que hemos hablado, cómo se fue desarrollando, la Edad Media, la Edad Baja. La Edad Baja, fíjense que tiene una alta y la baja de último. ¿Por qué baja? Porque es precisamente donde nace el capitalismo. O sea, el final de la Edad Media, el sistema feudal, es donde aparece en la revolución industrial, aparece la fábrica y tratan de abolir todo sistema de producción de la Edad Media, especialmente crean dos leyes específicas, el Edicto de Turgot y la ley de Chapelier, para precisamente aniquilar y anular totalmente todo tipo de corporación de trabajadores o de artesanos. También en ese inicio de estas dos leyes, como es el inicio de la revolución industrial, el inicio del capitalismo, también reprimieron a la clase de trabajador, inclusive con penas de muerte. España lo reguló hasta en su código penal, que el delito de asociación, o sea, el delito de coalición, de que los trabajadores estuvieran unidos, se constituye un delito que podía ser penado hasta con la pena de muerte. O sea, la sanción puede llegar hasta la pena de muerte. Entonces está cada una de las etapas. Tomamos este documento, se lo voy a hacer llegar para que usted pueda tener lo más importante. Luego, después de los colegios romanos, bueno, aparecen las famosas guildas germánicas, que se considera que pues, son las que instituyeron a los romanos, y estas precisamente aunque tenían matices religiosos, ya estaban formadas con una asistencia mutua por comerciantes y trabajadores. Lo característico de la ocupación era la escala gremial, que se repite en la historia, inclusive en la actualidad, la relación durante el aprendizaje. O sea, ustedes saben que las corporaciones de artesanos lo que tenían era precisamente, estaba el maestro, el oficial o compañero y el aprendiz. Y el problema siempre del aprendiz ha sido qué tiempo. En Guatemala, pues nuestro código regula un poco al respecto, pero tampoco es nada claro y preciso. Todavía, imagínense, nosotros tenemos el trabajo de aprendizaje. México lo consideró que era una parte del sistema feudal, del sistema en la Edad Media, y abolió precisamente el trabajo de aprendizaje. Le puso cualquier otro nombre, pero dijo, pues este ya está arcaico, es demasiado antiguo para poder estar todavía en una legislación. El aprendiz capaz se transforma en compañero, lo que hemos hablado de todas las corporaciones, de que esto pues ya lo vieron ustedes en otros cursos, donde estas corporaciones, pues muchos de los aprendices llegaban a conocer bien el oficio, entonces pasaban a ser oficiales o compañeros, pero casi nunca los dejaban ser maestros. ¿Por qué? Porque los maestros ya normalmente es un título que le daban a su propia familia. Y todo esto se lo voy a hacer yo llegar para que ustedes lo tengan, ¿no? El trabajo en las culturas americanas antes de la conquista. Vean, aquí lo interesante es que dice que Bernal Díaz del Castillo, en el relato que pone la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, dice que en una ocasión iba caminando por unos mercados y miren lo que vio. No sé si alguien me puede ayudar a leer esta parte donde dice él va caminando y dice quedamos admirados. ¿Quién nos hace el favor de apoyarnos ahí? Yo con gusto lo puedo leer, licenciado. David. Dice, quedamos admirados de la multitud de gentes y mercaderías que en ella había y de gran concierto y regimiento que en todo tenían, y los principales que iban con nosotros nos lo iban mostrando. Cada género de mercaderías estaba por sí y tenían situados y señalados sus asientos. Comencemos por los mercaderes de oro y plata y piedras ricas y plumas y mantas y cosas labradas y otras mercaderías de indios, esclavos y esclavas.
Digo que traían tantos de ellos a vender aquella gran plaza como traen los portugueses los negros de Guinea, y, y traíanlos atados en unas varas largas con colleras a los pescuezos, porque no se les huyesen, y otros dejaban sueltos. Luego estaban otros mercaderes que vendían ropa más basta y algodón y cosas de hilo torcido y cacahueteros que vendían cacao. Y de esta manera estaban cuantos géneros de mercaderías hay en toda la Nueva España, puesto por su concierto de la manera que hay en mi tierra, que es Medina del Campo, donde se hacen las ferias, que en cada calle están sus mercaderías por sí. Así estaban en esta gran plaza y los que vendían mantas de enequén y sogas y cotaras, que son los zapatos que calzan y hacen del mismo árbol, y raíces muy dulces cocidas y otras rebusterías que sacan del mismo árbol. ¿Continúo hasta ahí? Sí, ¿Continúo? sí, por favor. Ok. Todo estaba en una parte de la plaza en su lugar señalado, y cueros de tigres, de leones y de nutrias, y de adives y de venados, y de otras alimañas, tejones y gatos monteses, de ellos adobados y otros sin adobar. Estaban en otra parte y otros géneros de cosas y de mercaderías. La Pues sí, perspectiva comercial, sí, dale, 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 dale. perdón. Sí, sí. Ok, la perspectiva comercial que se desprende de la relación de Bernal Díaz del Castillo permite considerar que los vendedores debían estar respaldados por la producción artesanal en talleres. O sea, la combinación entre la parte agrícola y la parte artesanal, ¿no? Esa es una narración que hace precisamente Bernal Díaz del Castillo en una de sus obras. Por ejemplo, también hablamos, ¿se recuerdan de la encomienda? Esto ya lo vieron ustedes. Y la encomienda, lo más importante es que ya trató de legislarse, era tanto el abuso de los encomenderos que dice que una ordenanza del virrey Luis de Velasco, dictada el 5 de enero de 1618, ordenaba pagar a los indios salario, techo, comida y horario laboral en las haciendas que cultivaban trigo y en las minas. Otra del virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, además de autorizar algunos ingenios y trapiches, el socorro de algunos indios para que trabajen en dichos ingenios por tiempo limitado hasta que compren negros. O sea, pues los negros ya vimos de que los tenían como esclavos, realmente eran vendidos en el mercado, lo que narra Bernal Díaz del Castillo, y entonces lo que tenían con los nuestros eran que iban a trabajar determinado tiempo mientras el encomendero conseguía comprar precisamente esclavos. Fijaban salarios, ahí está el salario que se fijaban, y dice que lo interesante es que la referencia de pago del tiempo del traslado. En la recopilación de Indias, aquí lo más importante es qué leyes fueron más que todo. Vean qué importante, fue ley muerta, pues, pero sin embargo, vean todas estas leyes, 1593, los obreros ordenaron que los obreros trabajaran únicamente 8 horas, luego ordenaron que trabajaran los sábados solo por la tarde, perdón, que no trabajaran toda la tarde o que trabajaran hasta el momento del alce de la obra, 1 hora antes, para que paguen los jornales de trabajo. O sea que se suspendía el trabajo los sábados para poder pagar a los trabajadores. Ordena que los encomenderos paguen a los indios su trabajo durante el doctrinero, sin que les falte costa alguna y sin engaño o fraude. Dice también la protección contra labores insalubres que contempla Carlos V, que no pasen, por ejemplo, en cuanto a la carga que debían de llevar, que no pase de 2 arrobas la carga que transporta a los indios, debiendo tomar en consideración la calidad del camino y otras circunstancias. También dice que protegía aspectos procesales y ordenaba precisamente el principio procesal a favor de los indios de la verdad sabida. Veamos esta parte de ahí, por favor, David. La bondad de las leyes. La bondad de las leyes, que hoy veríamos relativa, tropezó con el problema del incumplimiento. En ocasiones por ser la ley incompleta y no establecer sanciones, en otra por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas, y otras, cabe suponer más frecuentes por el contubernio entre autoridades y encomenderos que se apoyaban. Además, en las enormes distancias entre el rey que ordenaba y el virrey que debía cumplir. Bueno, si se dan cuenta, entonces estábamos con estos aspectos, que esta ley no se cumplía, no tenía sanciones,
era incompleta. Eran leyes muy hermosas en materia laboral, pero que no tenían ningún fin al final para cumplirlas. Luego, fin del sistema gremial. Bueno, el sistema gremial del que hemos hablado, el edicto de Turgot y la ley de Chapelier, aparece precisamente para reprimir el sistema feudal, o sea, el sistema gremial. No querían que existieran más corporaciones de artesanos y precisamente fue prohibida totalmente por estas leyes. Y en cuanto ahí desaparece el sistema feudal y aparece el sistema capitalista, el sistema donde ya aparece el proletariado, el burgués, que es las primeras palabras que vamos a escuchar en toda la trayectoria de esta, la historia del derecho del trabajo, y posteriormente pues ya se habla de trabajador y patrón. Entonces, ahora vamos ya propiamente el nacimiento del derecho. Ya estamos hablando del trabajo y la división del trabajo. Ahora veamos el nacimiento del derecho del trabajo ya como norma. Y la primera pues aparece con este francés que aparece con el tema, o sea, su programa era conocido como Conspiración de ellos, los iguales, que todo lo que quería decir era que la clase trabajadora debería tener los mismos derechos que la clase capitalista, y pues fue un problema serio. De hecho, él elaboró el Manifiesto Comunista, que este documento pues se considera que fue una vanguardia de lo que sucedió posteriormente en cuanto a las revoluciones que se dieron de los derechos de la clase trabajadora, porque era algo que buscaba el bien común y la comunidad de bienes. Sin embargo, la burguesía, este señor terminó siendo decapitado, pues la burguesía no iba a permitir que le quitaran sus privilegios que tenía, y ella sabía que la consecuencia de todos los problemas sociales era la explotación para los trabajadores. Los socialistas utópicos, esto lo que consideraban era de que los problemas exactamente conocían que había antagonismo, que habían clases sociales. Sin embargo, ellos consideraban que todos los problemas debían de resolverse de acuerdo a la bondad humana. Un hecho que totalmente fracasó y que Carlos Marx y Federico Engels criticaron en el Manifiesto Comunista, porque dijo que eso jamás puede darse. No puede haber una bondad humana entre el capital y el trabajo, entre el patrono y el trabajador, sino que eran circunstancias que para ellos era únicamente buscar a través de movimientos revolucionarios que el proletariado llegara al poder. El cartismo inglés, ahí les puse yo lo que es una definición, que es un movimiento británico en favor de una reforma política, electoral y social. Este es un movimiento de los trabajadores donde le enviaban cartas que le llamaban cartas del pueblo, les enviaban al Parlamento británico, donde pedían, ¿qué pasó? Donde pedían, por ejemplo, el sufragio universal, pedían, ¿qué les dijera yo? La participación de la clase trabajadora, ser candidatos al Parlamento británico, porque ellos consideraban que desde el Parlamento podían emitir leyes que favorecieran a la clase trabajadora. Y por supuesto, aparece la famosa Revolución Francesa. Acuérdense que fueron movimientos revolucionarios que siempre Marx consideró que eran burgueses, a pesar que eran tomados por trabajadores. Hubo una época que se recuerdan que París precisamente fue tomado por la clase trabajadora. Sin embargo, pues ellos quisieron convivir con los que ostentaban el poder y después compartirlo, y eso provocó que tardara muy poco ese movimiento revolucionario en París y nuevamente fuera tomado precisamente por quienes dirigían el sistema capitalista. Ya también hicieron acontecimientos muy claros como la ideología social, el surgimiento de la Comuna de París, lo que les estoy hablando, la fundación de un Estado comunista proclamado en marzo de ese año, porque sí, esta famosa Comuna de París, ese movimiento revolucionario, lo que trató fue de que declaró que era un país comunista o el Estado precisamente de Francia, pero únicamente era en París, un movimiento que totalmente fracasó. Luego vinieron los congresos, estamos hablando para llegar precisamente a la parte de la legislación. Luego vienen los congresos obreros. Aquí lo que dice es que Carlos Marx y otros dirigentes sindicales, o dirigentes no sindicales, sino dirigentes de obreros, comenzaron a tener a cabo precisamente congresos y al final llegaron a formar la Asociación Internacional del Trabajo,
Y dentro, vean qué interesante, porque entre las cosas que ellos buscaban era que dice que debería haber una ley internacional donde se limite la jornada de trabajo a un máximo de 8 horas para adultos, prohibición del trabajo de niños menores de 14 años, supresión del trabajo nocturno, prohibición para el trabajo de menores en ramas de la industria, supresión del trabajo nocturno para mujeres y obreros menores de 18 años, prohibición de ciertos géneros de industria y ciertos modos de fabricación perjudicial para los trabajadores, supresión del regateo, supresión del pago en especie, supresión de oficinas de colocación, vigilancia para todos los talleres y establecimientos industriales. Estos fueron los que se dieron en ese congreso. Pero entonces necesitamos de que ya el nacimiento del derecho del trabajo, esos fueron acontecimientos que llegaron a provocar precisamente que se diera una regulación en materia de derecho del trabajo. Entonces ya encontramos las primeras normas, ustedes, en los últimos años del siglo XIX. Y encontramos en Alemania. Y en Alemania encontramos en 1891 la Ley de Protección al Obrero. Ya encontramos la Ley de Protección al Menor. En 1911, la Ley de Trabajo a Domicilio. Luego encontramos el Seguro Social en 1880. Encontramos la Ley de los Tribunales Industriales, la Ley de los Tribunales Mercantiles. En Brasil, lo importante que aparecieron los bancos obreros para auxiliar la construcción de casas. En Chile se dieron diferentes etapas, pero lo más importante es que la primera, todos los contratos de trabajo estaban inmersos o eran parte del Código Civil. En la segunda etapa, pues ya regulan sobre las sillas, sobre los accidentes de trabajo, sobre el descanso dominical, sobre las habitaciones para los obreros. Ya también en la tercera etapa ya le van a hablar a ustedes de la promulgación del Código de Trabajo y otras circunstancias que se fueron dando. En Colombia ya se habla del descanso en los días de fiestas religiosas sin remuneración, el día del patrono, que ustedes saben que aquí pues está la discusión si es feriado o es asueto. La cosa es que se descansa, dependiendo el día del patrono, del patrón de cada lugar, de cada municipio. Ya se habla sobre el derecho colectivo. Imagínense, en Colombia, ya en 1920, 1919-20 ya se hablaba del derecho colectivo, el derecho de conciliación y arbitraje, el seguro de vida colectivo. Se establece la Oficina General del Trabajo, 1923. Una legislación muy avanzada en materia laboral. Y ya por último, en el último periodo, ellos ya tienen precisamente, imponen un descanso remunerado del 1 de mayo y otras más. Introduce el concepto de contrato de trabajo, otorgándole prestaciones, vacaciones, auxilio por enfermedad y cesantía por despido. Imagínense eso, desde qué época se daba ya precisamente en Colombia. En Cuba aparece también la famosa ley Arteaga, que prohíbe el pago de vales o fichas a la clase trabajadora. Luego habla de las jornadas de trabajo de 8 horas. En la República Dominicana también aparece todo regulado en el Código Civil. Luego van a aparecer el cierre de todos los establecimientos comerciales, industriales, civiles, los días domingos, los días de feriados. Aparecen las leyes sobre los accidentes de trabajo. En España aparecen las leyes sobre los menores de 10 años, la prohibición de los trabajos peligrosos, la famosa ley de la CIA. La ley de la CIA realmente lo que consistía era en que los trabajos que se ejecutaban en comercios, había la necesidad de que los patronos tuvieran sillas para que el personal no pasara de pie las 8 horas de trabajo. Por cierto, les digo, para mí es algo que nosotros vemos constantemente en los centros comerciales, que muchas veces el personal no tiene un lugar adecuado para descansar, por lo menos en el momento que no está atendiendo, porque ya se imaginan 8 horas de pie, es sumamente cansado, es algo inhumano. Bueno. Luego vamos a hablar de Francia. En Francia también vamos a encontrar la prohibición de trabajo para los niños menores de 8 años. En Italia vamos a encontrar, por ejemplo, que todo lo relativo al trabajo está dentro del derecho privado común. Esta parte del comentario sí me interesa hoy. En cuanto al derecho, esta va a ser para efectos de examen. En cuanto al derecho laboral, podemos indicar que de manera muy superficial aparece el derecho laboral en el derecho civil. Como arrendamiento y compraventa encontramos 3 grandes instituciones muy importantes.
Los locatios están ahí definidos, unos lo que trata es de buscar la realización de una obra determinada, que es laboral, ¿no? La otra que consiste en la prestación de servicios, que es laboral. Y la última relacionada con un contrato de arrendamiento, que ese contrato de arrendamiento también en la legislación, en los antecedentes, ustedes van a encontrar que era relacionado con el contrato de trabajo. México tiene muchas leyes valiosas, hace referencia primero a las opciones profesionales, pero lo más importante de México es su Constitución de 1917, que precisamente se considera que fue la primera constitución que legisló en materia laboral. Nunca se ejecutó porque cuando usted lee el documento se da cuenta que dice que no se ejecutaban esos derechos porque no se consideraban, no tenían trabajadores de fábrica, no consideraban como tales, sino únicamente los campesinos, en fin. Tenía su visión el propio Estado de que lo dejó plasmado en la Constitución de 1917, pero fue ley muerta. Sin embargo, en la historia vamos a encontrar que el primer antecedente, la primera Constitución que reguló el derecho del trabajo fue precisamente la mexicana en 1917. En Panamá, lo importante de Panamá, acuérdense que por el canal, entonces tuvieron ellos que, primero, ver sobre las jornadas de trabajo y segundo, proteger a los trabajadores panameños. En Uruguay, aquí también aparece la prevención de accidentes, jornada máxima de trabajo, ley de la CIA, pensiones de vejez. Todas esas circunstancias aparecieron precisamente para legislar a favor de la clase trabajadora. Aparecen en Venezuela también. Ahí, bueno, aparecen en un montón de países. En Guatemala vamos a ver que aparecen, Mario López Larrabe los describe cómo estamos regulados en el derecho laboral. Aparecen unos juzgados, imagínense, de agricultura, donde se juzgaban las cuestiones laborales, especialmente las fincas cafetaleras en el país. ¿Cómo escuchan ustedes, jóvenes? Porque aquí dice Carlos que no mucho está escuchando. Buenas noches. Yo escucho bien. Sí, va. Vamos a tratar, le subimos volumen, Carlos, a ver si ahí podemos. Bueno, entonces ya hemos hablado. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que les quiero decir es que el auge del sindicalismo lo que nacen es precisamente los derechos. Cómo se exigen los derechos de la clase trabajadora, cómo el sindicalismo, cómo la presión de la clase trabajadora, cómo precisamente, ¿qué les dijera yo? La explotación del trabajador llega un momento donde ya no se soporta más y tiene que iniciar su propia defensa, por eso tiene derecho a la huelga, tiene tantos derechos que los puede hacer valer. Y precisamente el auge del sindicalismo es ese, la presión que se ejerce precisamente para modificar leyes en beneficio de la clase trabajadora. Y ahí ustedes van a ver todos los logros que se tienen a través. Lo importante es que en 1895 se constituye la primera Confederación General del Trabajo, la CGT, desde entonces la organización sindical más importante de Francia. Luego aparecen estos dos antecedentes en Francia, uno que se llama los Caballeros de San Crispín, que dice que es un gremio obrero del calzado, contaba con 50,000 afiliados, y más que todo estaban dedicados a la modernización tecnológica. La modernización tecnológica acabó con ellos 10 años después. Luego también aparece la Orden de los Caballeros del Trabajo, que esta fue fundada en Filadelfia, y pues ahí van a desarrollar ustedes cuántas asambleas y con cuántos afiliados contó. El constitucionalismo mexicano, pues se los voy a dejar ahí. Es interesante cuando ustedes lean a uno subrayado, se van a dar cuenta qué pasó con el famoso Carranza, que dice que, léete esta parte, David. Vamos a leer esta parte. No puede olvidarse que Carranza, un burgués evidente, antiobrerista natural, había puesto en vigor el 1 de agosto de 1916 un decreto que establecía la pena de muerte en contra de los huelguistas. A la gran. Con la misma pluma chata con la que firmó ese derecho, había firmado el Plan de Guadalupe y
Con igual frescura, la promulgación de la Constitución que elevaba al derecho de huelga a la suprema condición normativa, pero pagaba un precio barato. En el país no había prácticamente trabajadores, solo campesinos. O sea, El, ar- es lo que estamos hablando. Léete lo siguiente. ok, el artículo 123, nacido de la discusión encendida los días 26, 27 y 28 de diciembre de 1916, a partir de una propuesta jacobina de reforma al proyecto de artículo quinto que regulaba la libertad de trabajo, se convirtió en un verdadero capítulo social ya en enero. Su contenido, variopinto, resultaba excepcional: duración máxima de la jornada en 8 horas la diurna y 7 la nocturna, prohibición de labores prohibición de labores insalubres y peligrosas para las mujeres y los menores de 16 años, jornada máxima de 6 horas para los menores de 12 a 16 años, descanso semanal, protección de la mujer embarazada, salario mínimo, igualdad de salario a igualdad de trabajo, normas protectoras del salario, pago de tiempo extraordinario con limitaciones a su duración diaria y semanal, derecho de los trabajadores a habitaciones cómodas e higiénicas, responsabilidad empresarial por accidentes de trabajo, medidas de seguridad e higiene, libertad sindical, derecho de huelga y derecho al paro, solución de los conflictos de trabajo a través de las juntas de conciliación y arbitraje de integración tripartita, estabilidad en el empleo, condiciones mínimas para los trabajadores mexicanos en el extranjero, nulidad de las renuncias de los trabajadores, establecimiento de cajas de seguros populares y formación de sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas para los trabajadores. Bueno, si se dan cuenta, imagínense qué importante la primera parte que le diste lectura. Práctica, dice, pero pagaba un precio barato. En el país no había prácticamente trabajadores, solo campesinos. O sea, era una buena legislación y bueno, está el capítulo social, pero imagínate todo lo que le dice, es sumamente importante para la clase trabajadora, pero no tenían ningún tipo de organización de trabajadores, solo tenían campesinos. El Tratado de Versalles, ustedes. Vean, lo interesante de todo esto, ustedes lo van a leer cada uno de los espacios más que todo lo que todo, pero más me interesa para efectos de examen lo que está subrayado. Lo que pasó precisamente con el problema del el famoso Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se lleva a cabo y ahí deciden formar la Organización Internacional del Trabajo. No crean que fue algo que nació producto de la lucha de la clase trabajadora, no. El mismo sistema capitalista, viendo la revolución rusa, la revolución bolchevique en Rusia, viendo precisamente los acontecimientos que se daban, el sistema de organización que había en la clase trabajadora, entonces dijo, bueno, es necesario la formación de la Organización Internacional del Trabajo. Y desde ahí, a partir de ahí, ustedes saben que se legisla a nivel internacional a través de convenios y recomendaciones, todo lo relativo al trabajo. De hecho, al final de esta clase vamos a ver un asunto que tiene que ver con el convenio 138 de la OIT. Y ahí también van a ver lo que sucedió, la famosa, lo que sucedió en Alemania y en la española. Eso lo leen, yo se lo voy a dejar ahí nada más para que ustedes lo puedan ver. Luego, por ejemplo, crisis del fascismo y conciliación del derecho al trabajo. Por supuesto, fue tanto el problema que se dio en cuanto a la represión de la clase trabajadora, que al final se trató de buscar el momento del derecho del trabajo y la seguridad social. Tuvo que regularse a nivel mundial lo relativo al derecho del trabajo y la seguridad social. Entonces, Mario López Larrabe, vean, en Guatemala, según el autor Mario López Larrabe, en Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, dice que el contrato de locación de servicios, o sea, el antecedente del contrato de trabajo, estaba regulado en el Código Civil. Esto fue en 1877. Y también dice que la ley de los trabajadores de 1894 regula el trabajo más o menos forzado a los campesinos en las fincas oligárquicas cafetaleras, creando judicatura privativa, los jueces de agricultura, no para ver los problemas de la clase trabajadora, sino para ver qué dificultades le causaban al patrono, a los oligarcas cafetaleros en Guatemala, el campesino. O sea, fue más que todo para protegerlos a ellos y no tanto a la clase trabajadora. También aparece la Ley Protectora de Obreros, es un valioso antecedente al régimen de seguridad social.
Diversas denominaciones. Ahora, el derecho del trabajo se le ha llamado en diversas ocasiones. Se le ha llamado legislación industrial, derecho obrero, derecho social, derecho laboral y derecho del trabajo. La legislación industrial. David, léete todo lo de la legislación industrial. Con gusto. Legislación industrial. Este fue el primer nombre que se le atribuyó a la materia. Este es su principal atributo. Su origen se explica por la época en la que surgió, ya que en ella empezó a nacer el poder de las industrias y el consecuente malestar obrero. Esta denominación fue utilizada principalmente por los juristas franceses como Paul Pic, Capitan y Couchet, entre otros, pero ha sido destacada porque, por un lado, resulta demasiado restringida, ya que solo contempla un aspecto de la disciplina, a las normas emanadas del proceso legislativo, desatendiendo a las provenientes de otras fuentes, como la jurisprudencia, la doctrina y la contratación colectiva. Y además, porque solo contempla la industria propiamente dicha, olvidándose de la actividad mercantil y agrícola. Y, por otro lado, porque acoge materias totalmente ajenas, como son las patentes, las marcas, los modelos industriales y los nombres comerciales que actualmente son objeto de derecho mercantil. Entonces está totalmente descartada que se le pueda llamar al derecho del trabajo legislación industrial. Tampoco se le puede llamar derecho obrero. ¿Por qué? Veamos ahí, David, por favor. Derecho obrero. Tomando en consideración que nuestra rama jurídica surgió por las exigencias propias del obrerismo y por constituir los obreros, el objeto cardinal de su preocupación, algunos autores, Skell, Castorena, Álvarez y Creer, la han llamado derecho obrero. Se rechaza esta denominación porque sus alcances son muy limitados, ya que de su misma letra se desprende que únicamente hace referencia al trabajo desarrollado por el trabajador de las fábricas, comúnmente llamado obrero o, cuando más, a quienes despliegan un trabajo manual, haciendo a un lado otro tipo de actividades también contempladas en nuestra legislación. Entonces, cuando hablemos nosotros no podemos hablar ni de legislación industrial ni de obrero. Derecho social, tampoco. ¿Por qué? El derecho social es muy extenso. De hecho, dice que el derecho agrario es derecho social. Todos los derechos son derechos sociales. Entonces, no puede ser. Claro, los que sostienen esta teoría dicen es que tampoco el derecho laboral y el derecho del trabajo no contemplan aspectos como, por ejemplo, al trabajador independiente, sino únicamente al trabajador subordinado. Entonces dicen, no, debe ser un derecho social que comprenda todo, pero es demasiado amplio, como les digo, porque estamos hablando exactamente que también el derecho agrario, el derecho constitucional, todos los derechos deberían de ser derechos sociales. Entonces es muy, muy extensiva la palabra como para poder denominarlo así. Derecho laboral, sinónimo de derecho del trabajo. Entonces, dice, esta es la denominación que ha tenido también una amplia aceptación, inclusive se llega a utilizar como sinónimo de derecho laboral y derecho del trabajo, ya que ambos conllevan el mismo significado. Más, en el caso de decidirse por alguno, se opta por el segundo, ya que bajo ese nombre se ha incorporado a la actual legislación, derecho del trabajo. Pero ustedes saben que inclusive ahorita en el curso, en algunas partes, usted va a encontrar que está cursando derecho laboral 1 y derecho del trabajo. En derecho del trabajo lo más importante es que aquí tenemos definiciones como Néstor de Buen, que dice que no, señores, la verdadera denominación, la que llena, la que satisface, la que comprende todos los aspectos y todas las definiciones, es precisamente derecho del trabajo. También lo apoya el tratadista Sánchez Alvarado. Dice que es demasiado amplio, pero lo apoya en cuanto a que el derecho, en cuanto al derecho laboral, el derecho del trabajo, pues es una mejor denominación que las demás. Claro, dice que es un poco, es demasiado amplia, pero que no trabajador se encuentra bajo el ámbito de nuestra disciplina, es aceptada, si no es un hueso de la corriente internacional, de ello tiene un constante hábito. De hecho, también hay algunos tratadistas que consideran que a derecho del trabajo le falta la parte de la seguridad social y también lo que les indiqué del trabajador individual. Otras denominaciones también se le ha llamado el derecho nuevo, se le ha llamado derecho social del trabajo, se le ha llamado derecho económico social y se le ha llamado también derecho de los trabajadores. Hasta ahí vamos a dejarla el día de hoy por la clase. Entonces,
Eh, bueno, para ir ya metiéndonos un poco al tema del derecho laboral. Pregunta, quiero que me la contesten ahí ustedes. Si quieren voy a hacer algo, voy a